Hola, amantes de la arquitectura, ¿cómo se encuentran hoy? Bueno, amantes de la arquitectura, de las artes y de la cultura, porque en estas capsulitas vamos a ver muchas cosas. Bienvenidos a las capsulitas culturales de Jordi. Hoy vamos a ver a este arquitecto que ya están viendo en la pantalla, a este arquitecto inglés británico, Norman Foster. Y grábense mucho esta foto, esta primera foto que están viendo de este zurdo genial dibujando con la izquierda, haciendo estas maravillas con su mano izquierda. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de él. A diferencia de otros arquitectos que ya hemos visto, como Eero Saarinen, como Walter Gropius, como tantos, Le Corbusier, todos ellos venían de familias más o menos acomodadas, de familias pudientes. Muchos de ellos eran hijos de empresarios, no de empleados ni de obreros. Bueno, este no va a ser el caso de Norman Foster. Aquí le vemos con sus padres, todavía en su adolescencia, bueno, en su infancia ya avanzada, todavía de pantaloncillos cortos, y resulta que su padre trabajaba en una fábrica pintando máquinas y la mamá era empleada en una panadería. Entonces, bueno, él es de los primeros casos, así como de cuento de hadas, que va a salir de una familia trabajadora, de una familia de obrera, y es ese típico caso de la persona que se pone en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, y va a ir teniendo mucho éxito gracias a eso, a estar en los momentos y con las personas adecuadas. Y obviamente a tener talento propio, porque puedes estar en el momento adecuado con las personas adecuadas y no tener talento y pues no avanzar en lo que querías avanzar, ¿no? Entonces, bueno, aquí se conjugaron su talento con todas estas circunstancias positivas y este chico va a ser de los arquitectos más famosos de nuestra época. Seguramente de pequeño le regalaron este juguete que están viendo en pantalla, el Mecano, que bueno, se extendió por todo, se vendía en todas, yo creo que actualmente todavía se vende en todas las jugueterías del mundo con otros nombres quizás, pero yo creo que influyó mucho desde que él era pequeño el jugar con este tipo de juguetes, de armar cosas, de armar estructuras metálicas, porque, bueno, lo va a seguir haciendo el resto de su vida. Sobre todo va a tener una época en que va precisamente a hacer cosas muy semejantes a las que vemos en la portada del juguete, cosas muy de tipo industrial. Él se va a criar, bueno, se van a mudar muy pronto a Manchester. Vivían en un pueblecito cercano a Manchester, de las afueras de Manchester, y se van a mudar a Manchester, que es una ciudad industrial, cercana a Liverpool, también al puerto de Liverpool, en donde salieron los Beatles, por cierto. Y Manchester es una ciudad obrera, de muchas fábricas, bulliciosa, como la refleja el pintor L.S. Lowry, con toda esta gente llegando a las fábricas y luego saliendo de las fábricas, mucho movimiento siempre. Entonces ahí se va a criar Norman Foster. Y bueno, a los 16 años ya va a entrar a trabajar en el ayuntamiento como conserje, el trabajo deseado por mucha gente en esa ciudad, ¿no? Era un trabajo, su padre estaba súper orgulloso de que su hijo hubiera entrado a trabajar al ayuntamiento de la ciudad. Entra como conserje, después les va a estar ayudando con cuestiones contables porque descubren que es muy bueno para las matemáticas, pero a los 18 años pues tiene que cumplir con el servicio militar y le enseñan telegrafía, le enseñan el código Morse y pues funge como telegrafista en la Fuerza Aérea. En su juventud, en el 56, ya consigue entrar a estudiar arquitectura y urbanismo en la Universidad de Manchester, en la universidad de la ciudad donde trabajaba. No era elegible para una beca, entonces él se va a conseguir trabajos extra para poder pues pagarse los estudios.
por aquel entonces va a entrar a un concurso de dibujo y pues casi todo el mundo llevaba concursos de, o sea, perdón, llevaba dibujos de obras clásicas, de obras neoclásicas, así muy de la cultura grecorromana, que era pues lo que siempre privaba en los estudiantes de artes y arquitectura, pero él se va a salir del estándar y él ya le llamaba mucho la atención los mecanismos, las estructuras, como les decía desde chico con el mecano y bueno, se le ocurre hacer un corte del funcionamiento de un molino de estos que funcionaban con agua, bueno, no recuerdo si era de agua o de viento, pero bueno, va a ser esta sección de un molino, de cómo todas las piezas del molino, cómo funcionaban internamente, y lo va a presentar al concurso. Los maestros se quedan asombrados y le van a dar el premio Riva de del Real Instituto de Arquitectos Británicos. Se va a ganar este premio por presentar un dibujo que se salía de lo común. Ya desde entonces él va a ser eh, muy original con todos sus proyectos. Bueno, estudiando y trabajando en los veranos, en las vacaciones, se pagaba viajes por Europa porque quería conocer las grandes obras de arquitectura, sobre todo le llamaban mucho la atención, pues los arquitectos de principios del siglo XX. Y aquí tenemos un dibujo que él hizo en uno de sus viajes, un dibujo a mano de la Capilla de Rocham de Le Corbusier en los Pirineos y vean ya la destreza que tenía. Esta facilidad para dibujar y para representar perspectivas le va a abrir muchas puertas. Termina sus estudios en Manchester y va a solicitar dos becas. Él quería ir a Estados Unidos, moría de ganas por conocer la obra de Frank Lloyd Wright, por conocer las obras de Saarinen y de tantos arquitectos que estaban ya triunfando. Los IMSS ya comenzaban a sonar, el matrimonio IMSS. Entonces consigue dos becas, se inscribe en dos becas diferentes. No recuerdo ahora, tenían nombres especiales cada una de estas becas. Una solamente le permitía estudiar y la otra le permitía estudiar y trabajar. Y bueno, él se va a conseguir la que le permitía estudiar y trabajar porque también tenía el interés de trabajar y de meterse de lleno en la sociedad norteamericana, ¿no? Ver cómo funcionaba la sociedad norteamericana. Entonces, pues va a dar a Yale. O sea, él quería conocer la sociedad desde abajo, pero eso sí no le va a resultar muy bien porque se le ocurre meterse a una de las universidades más elitistas de Estados Unidos, que era Yale. Y bueno, sus compañeros, pues todos los compañeros van a ser de muy alto nivel económico, pero bueno, realiza su sueño de conocer pues las obras de los IMSS. Va también, como estudia en la Universidad de Yale, pues muchos de sus profesores ya eran arquitectos renombrados. Por ejemplo, este edificio que vemos abajo a la derecha es la Facultad de Arquitectura en Connecticut, en New Haven, y va a ser diseñada por Paul Rudolph, que es uno de los maestros que le va a dar clase. Sí, entonces, bueno, entra con el pie derecho. Ya les decía yo que lo de estar en el momento adecuado con la gente adecuada, bueno, aquí es donde también se va a disparar mucho esto. Olvidé comentarles que en uno de sus primeros trabajos todavía en Manchester, pues él estaba como auxiliar en un despacho de arquitectura como auxiliar contable porque él renuncia del ayuntamiento, renuncia porque él quería ya enfocarse a la arquitectura. Entonces entra a trabajar un despacho de arquitectura, pero no tienen, de momento no tienen vacantes como para los dibujantes, y entonces él entra como auxiliar de contabilidad, y porque ven que en eso estaba en el ayuntamiento, ayudando con la contabilidad también. Y pues su jefe, el dueño, un día llega y le dice, oiga, yo quiero estudiar en la universidad. Dice, ¿y cómo vas a estudiar en la universidad si no tienes un portafolio, no tienes dibujos? Dice, sí que los tengo porque le voy a confesar que todos los días me llevaba yo dibujos de aquí, los copiaba en la noche en mi casa, copiaba los dibujos
y con eso voy a integrar mi portafolio. Entonces, cuando dice, a ver tus dibujos, aquí están, le enseñan, ¿no? Y entonces el jefe se queda asombrado con lo bien hechas que están los dibujos, las copias que él hacía por la noche en su casa, y lo cambia de puesto, lo quita de contabilidad y ya lo pone como proyectista, como dibujante o delineante, como dicen en España. Y bueno, va a estar un rato ahí, pero sí, al conseguir las becas, pues ya es cuando migra a Estados Unidos y entra a Yale. Me había faltado contarles ese detallito. Bueno, en Yale conoce a los que van a ser sus primeros compañeros de equipo, sus primeros compañeros profesionales, al arquitecto Richard Rogers, que es hijo de, bueno, viene de familia judía, él sí viene de familia acomodada, como le digo en Yale, les digo, en Yale estudiaba gente pues de buen nivel, y entonces Richard Rogers viene de una familia de un médico florentino judío que emigra a Inglaterra pues por la persecución que se estaba dando contra los judíos, no más para variar, y pues se hacen muy amigos y bueno, ahí conocen a sus novias que posteriormente serán sus esposas. Y bueno, pues ellos dos, Richard Rogers, Norman Foster y sus esposas, que aquí las ven en las fotos, es Wendy Chisman, que va a ser la esposa de Foster, y Sue Brunel, que también va a ser la esposa de Rogers. Entonces, ellos cuatro comienzan a formar un despachito de arquitectura que comienzan pues a recibir uno que otro encargo, pero bueno, ahí ya comienzan a foguearse en la vida profesional y forman este despacho llamado Team Four, pues porque eran cuatro. Bueno, después se les unen otras amistades ya para colaborar con ellos, pero pues empiezan como socios, empiezan ellos cuatro. Y como siempre sucede, pues una de los primeros encargos, como siempre sucede con todos estos arquitectos que han destacado, yo creo que con la mayoría de los arquitectos en la vida real, pues sus primeros encargos son o de familiares o de amigos muy cercanos. Pues les va a encargar a estos chicos que le hagan una especie de refugio para ver estas carreras, como que esté protegido de la lluvia, que pues en el que se pueda comentar y todo, y le hacen esta especie de tienda de campaña en acero y cristal para ver las competencias, ¿sí? Y bueno, posteriormente, pues ya esta salita pues se va a ampliar, se va a convertir en una casa, pero empiezan así, empiezan con este pequeño cubículo para ver las carreras. Bueno, otro proyecto ya importante que les van a hacer es la casa de fin de semana de los Brunel, y también desarrollan un conjunto de casas para estar enfrente del lago para pues hacer un primer desarrollo habitacional ahí en la costa del lago, pero no consiguen la licencia. Les va a pasar mucho eso, que muchos proyectos se van a quedar la mesa de dibujo porque no van a poder llevarse a cabo. La casa de los Brownwell sí se construye y este proyecto de casas no. Bueno, estando en Yale y en sus viajes por Estados Unidos, también se le realiza el sueño de conocer a este hombre de lentes que ven aquí abajo a la derecha, que es el arquitecto Richard Buckminster Fuller, que era un especialista y bueno, prácticamente inventor y especialista de las estructuras geodésicas, las estructuras tridimensionales, espaciales, autoportantes, que son estas estructuras de acero con estos triangulitos que pueden formar una esfera, pueden formar un óvalo, una estructura en forma de huevo, en fin, muchas formas, pero todo se basa en esta estructurita que está dando vueltas aquí al centro, que pueden ser triángulos o hexágonos, pero que le da una rigidez impresionante con muy poco peso y con materiales muy ligeros, puede ser aluminio inclusive. Hay una aleación de aluminio, tungsteno y acero que hace un metal que es el que usan los aviones, un metal sumamente liviano y sumamente resistente, es del que se emplea normalmente en aviones y también hoy en día en barcos también. Entonces, bueno, aquí lo tenemos ya una reunión del Team Ford
con el arquitecto Buckminster Fuller, pues ya viendo con ellos uno de los proyectos, va a ser su gran amigo y socio, va a ser algo así como su tutor en Estados Unidos, van a trabajar muy de la mano, muy seguido. Entonces, bueno, uno de los pocos encargos, porque realmente van a tener pocos encargos, Team 4, va a ser una casa de concreto contra luces de cristal, que también va a ser utilizada, como es muy moderna, es de algo que no se veía comúnmente en el Reino Unido, en Inglaterra, pues van a hacer esta casa y la van a utilizar, como bueno, con otros arquitectos que ya hemos visto, la van a utilizar para filmar películas. Y bueno, la utilizan para hacer la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick en el 71. La casa se hace en el 66, pero en el 71 van a filmar esta película. También les encargan esta fábrica de Reliance Controls. Es una fábrica me parece que son repuestos industriales, y pues va a ser el edificio con el concepto nave paraguas, ¿no? O sea, un solo techo cubriendo todas las áreas, el área de fabricación, el área administrativa, todas las áreas de la empresa van a estar cubiertas por el mismo techo. Se comenzaba a usar mucho en California este sistema, y bueno, van a recibir algunos reconocimientos por esta nueva fábrica, pero como que los encargos no fluyen, ¿no? No fluyen como ellos quisieran. La fábrica se va a ubicar igual en Inglaterra. Bueno, pues después de varios intentos, no reciben la cantidad de proyectos que ellos esperaban, que ellos necesitaban para poder subsistir como empresa, y deciden disolver el despacho. Norman Foster y su esposa se van por un lado, fundan Foster y Associates, y Richard y su esposa con otros amigos van a formar Richard Rogers Partnership. Entonces ya cada uno comienza a trabajar por su lado, cada empresa, y bueno, ambos equipos van a recibir encargos importantes, y algún día haremos la capsulita de Richard Rogers, que va a recibir proyectos como el aeropuerto de Barajas en Madrid, como el Museo Georges Pompidou, el Centro de las Artes Georges Pompidou en París. Y bueno, Foster, por su lado, también va a comenzar a recibir algunos encargos. Por ejemplo, más bien entran al concurso de esta almacén, de esta nave para la fábrica Pirelli, la fábrica de neumáticos Pirelli, pero no lo ganan. Aquí ya le vemos mucho, se influencian mutuamente entre Rogers y Foster. Yo diría que Rogers es el que influencia más a Foster en el uso de estas estructuras de acero, de estas estructuras muy industriales, y va a comenzar a hacer, sus primeros proyectos van a ser muy de tipo industrial, con este look. Bueno, están a punto de quebrar, estaban ya muy desesperados, querían regresarse ya a vivir a América, ya, porque ya estaban instalados en Londres de nuevo, pero él y su esposa están pensando ya en irse a América, porque descubren que en América fluyen mucho los proyectos, porque no hay esta estratificación social, este distanciamiento de clases sociales que hay en Inglaterra, que en Inglaterra todavía tienen muy en cuenta los títulos nobiliarios, y los marqueses, los duques, los condes, etcétera. Y esto en América no existía, entonces fluía mucho más, ¿no? Pero bueno, ya están a punto de colgar la toalla cuando conocen a un empresario naviero, Fred Olsen, que era sueco, me parece que era sueco, déjenme leer. Ah, no, noruego, perdón, era noruego, y les va a encargar con este concepto de romper las clases sociales dentro de una empresa, de juntarlos a todos, de olvidarse un poco de los niveles económicos de las personas. Pues van a juntar a todos los empleados por primera vez en una sola nave, y Olsen les encarga que le hagan
en los muelles de Londres, tiene este terreno y les va a encargar un edificio tanto de oficinas administrativas de la empresa, como un área de descanso para los obreros, los estibadores que están cargando y descargando. Bueno, que en el mismo techo pues convivan tanto administrativos como obreros ejecutores, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es el primer experimento que hacen, les va a resultar muy bien. Aquí tenemos el proyectito y nos queda esta foto del reflejo en los cristales del reflejo de las grúas y los barcos del puerto, ¿no? Entonces, bueno, este encargo es el que les va a cambiar la vida porque ya deciden no emigrar a Estados Unidos, quedarse en Inglaterra y seguir haciendo proyectos en Inglaterra. Además va a romper récord, como es todo prefabricado, es todo de materiales industriales, pues se va a construir en 12 meses, que era un poco lo que pretendía. ¿Se acuerdan de la capsulita de Case Study Houses? Bueno, esa era la idea, hacer casas con materiales industriales que fueran muy rápidas, fáciles y limpias de construir. Eso es lo que ofrece la prefabricación, ofrece rapidez, limpieza, practicidad y disminución de costos. Al llevarse menos tiempo, se lleva menos costo en mano de obra, también en ejecución de la obra. Bueno, pues primer encargo importante que les hacen en Inglaterra, pues la gente de la IBM queda muy complacida con este primer proyecto que hacen para Olsen y les van a encargar este edificio de oficinas donde van a hacer también área administrativa y el área donde se arman, se diseñan las máquinas, una especie de laboratorio de investigación donde se hacen los prototipos de las nuevas máquinas IBM, etcétera, ¿no? Ignoro si tenían también un taller de reparación de computadoras ahí, eso sí lo ignoro, pero no me extrañaría que también hicieran juntar a todas estas áreas para trabajar en el mismo espacio, administrativos, investigadores y ejecutores, ¿no? Entonces, van a hacer este edificio en Londres, también en las afueras de Londres, rodeado de verde, pero pues con este proyecto que es casi nada, casi imperceptible, o sea, es un proyecto donde Foster busca mezclarse con la naturaleza, pasar desapercibido. Vean esta foto de abajo a la izquierda, donde el edificio se fuga y se integra, se convierte en bosque, ¿no? No, como que no alcanzamos a distinguir bien dónde acaba el edificio y dónde empieza el bosque. Estos vidrios reflejantes pues también ayudan mucho a eso. Esta foto me parece espectacular, donde se combina la gente que está trabajando atrás. Parece que hubiera árboles dentro de la oficina también, ¿no? Es una foto que me parece espectacular. El edificio pues tiene simplemente esta piel de vidrio y aluminio y se integra plenamente con la naturaleza. Aquí la idea ya era también de que los empleados administrativos, hasta los de más bajo nivel, todos tuvieran vista hacia el exterior. Era una forma muy democrática de trabajar. Todos tuvieran vista hacia el exterior, todos tuvieran iluminación natural. Se acaban esas oficinas, sobre todo esas oficinas inglesas, oscuras, frías, poco iluminadas, con casi cero luz natural. Bueno, comienza este nuevo concepto de las oficinas luminosas y obviamente con espacios más dignos, más humanos para trabajar. Hoy estoy con la aurora boreal aquí detrás de mí porque me imagino que en esas latitudes, no sé si en la altura de Manchester, Liverpool y esta zona se alcancen a ver, pero ya es una zona pues muy al norte de Europa, entonces quizás en algunas etapas del año ellos alcancen a ver las auroras boreales. Recibe otro encargo, ya comienzan a recibir encargos importantes, vean las dimensiones ya de este edificio. Entonces le van a encargar este edificio para Willis Faber and Dumas London, que es una aseguradora que estaban cansados de tener sus oficinas en el centro de Londres y se van a las afueras y van a hacer este edificio ya de formas curvas,
comienza ya la curva a influir en los proyectos de Foster, vean las esquinas redondeadas, y además por primera vez va a decidir crear un techo en todo el edificio, un techo con césped para que los empleados, aquí lo vemos abajo a la izquierda, los empleados en sus descansos puedan subir al césped y cuando hace buen clima, pues asolearse. Entonces les va a hacer su área de descanso con césped, con pasto en la azotea, con cafetería en la parte alta, para que ellos realmente tengan descansos agradables y puedan convivir entre los empleados. Bueno, le van a encargar también, está esta familia, hay una familia de empresarios, de gente de muy buen nivel económico, que habían, este matrimonio de Robert y Lisa Sainsbury, van a juntar una colección de arte, van a reunir muchas piezas de arte muy importantes y quieren dejar como legado un museo y se lo quieren dejar a esta universidad en East Anglia, en el Reino Unido. Era una universidad más bien estatal, más bien para gente de bajos recursos. Y ellos quieren donar esto a esta universidad y a estos estudiantes de pocos recursos para que tengan pues un museo en el campus, ¿no? Y además quieren hacer una facultad, un centro de estudio de las artes visuales, ¿no? Entonces quieren hacer una especie de academia de artes visuales y a la vez un museo. Y Norman Foster les dice, bueno, pues vamos a hacer todo junto, todo bajo el mismo techo, vamos a hacer un nuevo concepto de museo donde las obras de arte estén entre la gente que está estudiando ahí, entre los escritorios, y bueno, va a cubrir todo con un solo techo, con esta estructura ya muy de aspecto industrial que tiene hasta tipo como de hangar, este espacio podría decirse que sería un hangar en un aeropuerto, pues no, va a ser el museo de esta universidad y la Academia de Artes Visuales. Aquí tenemos el concepto de este centro de las artes y museo, donde va a haber escritorios, o sea, va a haber gente trabajando y va a haber las mamparas exhibiendo las obras de arte, todo junto, inclusive, pues metemos el bosque al interior del edificio, la naturaleza ya dentro del interior, son grandes estructuras de doble y triple altura que permite que haya árboles dentro, por lo general les va a ser techos translúcidos, techos que de una forma controlada permitan entrar la luz solar para que tengan luz natural para estudiar y trabajar, ¿no? Entonces, ese es el concepto básico. También tenemos aquí en el sótano, pues cuartos de revelado, cuartos oscuros que requieren, ahí sí, ausencia de luz para poder hacer el revelado de negativos, etcétera. Todo lo que requiera muy poca luz para trabajar, pues también lo tienen en ese sótano donde también va a albergar parte del equipo de infraestructura del edificio y una buena parte, por ejemplo, el aire acondicionado, lo pone dentro de la estructura lateral, de manera que no estorbe ni las ventanas, ni la iluminación, ni la vista del techo, ¿no? Aquí siempre él va a procurar mucho sus techos, dejarlos como entrada de luz y en las épocas cálidas del año, inclusive van a tener compuertas que van a permitir la entrada de aire natural, de la ventilación natural, ¿no? Ventilación cruzada. Influencias externas. Les decía yo hace rato que su amigo Richard Rogers va a influir en Foster. Y bueno, a Richard le encargan este centro, el George Pompidou, y eso va a influir mucho en Foster para sus siguientes obras. Va a hacer cosas muy industriales, después ya se va a calmar un poco con lo industrial, va a volver un poco a las membranas de cristal, pero bueno, vemos esto que es eh, la antítesis de las fachadas de cristal, porque aquí lo que decide hacer Rogers es sacar todas las instalaciones van por fuera del edificio, todas las instalaciones son plenamente visibles, incluidas las escaleras del museo, las escaleras que van comunicando los diferentes niveles del museo son totalmente externas. Esto, por supuesto, que cumplía con el reglamento de bomberos, ¿verdad? La escalera externa para los incendios, pues ya la hace desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser una gran influencia para Norman Foster cuando le encargan este centro de distribución de la Renault en Inglaterra.
Pues va a ser esto totalmente industrial, va a ser de los pocos ejemplos al principio donde va a meter color, después él se va a inclinar más hacia el blanco, ya lo vamos a ver. Su amigo Rogers es muy amante del color, aquí le copia un poquito los colores vivos, elige el amarillo y el azul y después ya se va a inclinar hacia los blancos. Pero vean esta nave, qué maravilla, porque tiene estos techos con diferentes, como de pirámide inversa, digámoslo así, donde va a haber tragaluces para permitir la iluminación natural y que los obreros estén trabajando con luz natural y no luz artificial, que resulta a la larga ser muy dañina para el ojo. Entonces va a tratar de meter elementos naturales, ventilación natural, etcétera. Obviamente ellos tienen inviernos muy fuertes, entonces para el invierno, pues sí, todas las entradas de aire natural se cierran porque necesita haber calefacción dentro del edificio, pero en el verano es un edificio que es fresco, que pueden trabajar a gusto en esa zona, aunque haya altas temperaturas. Y bueno, pues también va a combinar áreas de trabajo con áreas de esparcimiento. Aquí en este piquito que ven al frente del edificio, pues va a haber cafeterías, va a haber inclusive zonas de juegos infantiles para los que vengan a visitar esta fábrica, pues que puedan traer a sus hijos, ¿no? Y que los hijos tengan espacios adecuados para jugar. Ya veremos, cuando vean mi clase en línea de Norman Foster, todo esto lo vemos mucho más a detalle. Les enseño áreas interiores, les enseño cómo resuelve problemas de iluminación, problemas de ventilación, etcétera, cómo es el armado de las estructuras, todo lo vemos con mucho más detalle, pero ya esas clases son más enfocadas a estudiantes de arquitectura. Bueno, el proyectazo, este va a ser su pièce de résistance, como dirían los franceses, ¿no? La cereza del pastel, como se dice por ahí. Le van a encargar los dueños del banco HSBC, que aquí tenemos lo que significan las siglas, es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Le van a encargar este edificio para colocarlo en Hong Kong, como ellos ya estaban próximos a devolver Hong Kong, los ingleses estaban próximos a devolverle Hong Kong a China después de 150 años de dominación inglesa en ese pedazo que le arrebataron a la China. Bueno, pues ya lo tenían que devolver por el convenio que habían firmado con China y además China ya había cobrado mucho poder, no todo el que tiene ahorita, pero ya sí ya en ese momento ya China era una China poderosa que va a seguir creciendo hasta nuestros días. Pero bueno, deciden así como para decir, ok, sí te voy a devolver Hong Kong, pero yo voy a dejar mi presencia en Hong Kong y voy a hacer este mega edificio para que quede patente de que el banco inglés HSBC, sigue presente en lo que en lo que fue una colonia inglesa. Entonces va a ser este edificio a partir de este momento, y ya lo veíamos en edificios anteriores, pero a partir de este momento, inclusive a través de espejos, él va a procurar captar la entrada de sol, la entrada de luz natural y a las partes centrales del edificio, que son las partes más oscuras, a través de mecanismos con espejos, les hace llegar la luz del sol, la luz natural. Entonces va a tener esta característica. Obviamente este edificio le va a ganar un montón de premios. Tarda mucho en construirse porque es un rascacielos enorme donde lo que va a hacer es dejar la estructura por fuera. Ya no va a ser lo que hizo su amigo Rogers en el Centro Pompidou, ya no va a ser todas las instalaciones ponerlas por fuera, sino él simplemente se limita a poner la estructura, que la estructura se vea por fuera, que sea una estructura externa, todo lo contrario a lo que veíamos en otras capsulitas del funcionalismo, donde la estructura quedaba remetida, quedaba por dentro y la fachada era una membrana de cristal, un muro cortina. Bueno, esto va a ser el muro cortina inverso. Aquí la estructura va a estar por fuera y la membrana de cristal va a estar por detrás de la estructura, lo cual pues le va a dar un aspecto que se va a llamar en arquitectura, este estilo de construcción se va a llamar high-tech, lo van a bautizar como high-tech, y pues Foster es el iniciador del high-tech, junto con otros arquitectos, pero bueno, lo más representativo lo va a ser Foster.
Y ahí tenemos este mega vestíbulo de entrada, inclusive se da el lujo de tener dos escaleras eléctricas en diagonal, con este suelo de cristal que divide el área de oficinas del área de la entrada del edificio. Y bueno, va a llevar el estilo industrial a su máxima expresión en este edificio, porque bueno, se ve toda la estructura, se ven este derroche de grandes espacios con iluminación natural, que era lo que él quería. Y bueno, aquí tienen el ejemplo. Me podría seguir mucho más describiendo este edificio, pero el tiempo no nos da en esta capsulita, que bueno, últimamente ya son capsulotas. Bueno, le van a encargar al ver este dominio que tiene de las estructuras en Hong Kong, bueno, pues ya le comienzan a llover los encargos. Pero bueno, le encargan este edificio, este aeropuerto que va a ser un aeropuerto alterno al de Heathrow en Londres. Y bueno, vean lo que hace en combinación con el ingeniero estructurista Peter Rice, va a ser estos grandes espacios iluminados, limpios. Aquí se va al blanco, como les decía. La Renault va a ser una especie de excepción donde va a meter este amarillo chillante. Aquí él se va al blanco, va a haber ausencia de color, pero mucha claridad, muchísima claridad, mucha entrada de luz natural y pues esta ligereza, ¿no? Estos techos que parece que de un momento a otro van a comenzar a elevarse, a flotar por el aire, eh, sostenidos con casi nada, ¿no? Y sin embargo, pues estructuras sumamente rígidas, sumamente resistentes a los vientos y a las inclemencias de la naturaleza, y crea estas grandes áreas libres, aquí abajo esta famosa planta libre que ya veíamos desde los funcionalistas, donde pues está, aquí vemos por ejemplo los carruseles de equipaje, pero si el edificio necesita sufrir transformaciones por el uso, las estrategias de uso interno, es fácil hacerlas porque los apoyos están muy separados, las columnas están muy separadas y es una gran área libre donde se puede jugar con el espacio y el mobiliario, etcétera, ¿no? Vean la ligereza inclusive de estos, la parte donde llegan los automóviles y los autobuses a dejar a los pasajeros y a recoger pasajeros, pues están a cubierto con una continuación de esta estructura. Este va a ser la semilla para otros aeropuertos que él va a hacer en el futuro. Este es el primer aeropuerto importante que le encargan. Él tiene una gran pasión por la aviación desde joven, a la vez que estudió arquitectura, también estudió para poder ser piloto, comenzó a pilotar helicópteros, planeadores y después fue pilotando ya aeronaves más sofisticadas, ¿no? Llegó a volar aviones a reacción, etcétera, ¿no? Entonces, hay una anécdota de que cuando él cumplió 75 años, descubrió, hizo una lista de los diferentes modelos de avión que había él conducido, que había volado, y resultó que cumplía 75 y eran 75 modelos diferentes de aviones. Entonces mandó a hacer unos avioncitos a escala de cada modelo y los tiene exhibidos en su oficina, pues para que la gente vea todos los modelos de avión que él ha volado. Era, digamos, su pasatiempo, su hobby, el volar aviones. Les decía yo que pues, él va a desarrollar una gran amistad con el arquitecto Buckminster Fuller, perdón, Buckminster Fuller, y diseña una casa en forma de estructura geodésica porque quiere hacer dos casas, una para habitarla a él y otro para que la habite su maestro. Pero lamentablemente cuando están ya desarrollando el proyecto de las casas, pues el maestro muere, el maestro asiste a Londres a la entrega de un premio, no recuerdo si era el Pritzker o cuál de los premios le dan a Norman Foster en Inglaterra y acude a Londres Buckminster Fuller ya muy mayor, ya más o menos enfermo, da un discurso elogiando la obra y las capacidades de Foster y 10 días después muere en su casa en California. Entonces, pues ya no hay oportunidad de hacer estas casas, se cancela el proyecto, le pega muy fuerte a Norman Foster esta pérdida. Bueno,
va a recibir un proyecto para la sede de la BBC en Londres. O sea, la BBC ya de hecho ocupaba un conjunto de instalaciones muy grande en Londres, pero necesitan un edificio administrativo y él va a hacer el proyecto, va a entrar al concurso porque la BBC lo somete a concurso. Y aquí abajo a la derecha ven ustedes esta como gran ciudad que vende maquetas, fue que hizo más de 100 propuestas volumétricas. Aquí estas son estas propuestas que vemos aquí en resina. Déjenme ver si puedo activar el láser, que el otro día descubrí que esto tiene un puntero láser que es muy cómodo. Bueno, aquí ya está. Entonces, cada uno de estos modelitos que ven aquí era una propuesta diferente para el mismo edificio en una esquina, que la esquina va curveada, por eso todos son iguales. O sea, iguales en cuanto a la silueta. Mira, aquí iba uno que iba a llevar hasta un rascacielos. Pues se desvive haciendo las propuestas, hace 100 propuestas diferentes, pero la que finalmente mete al concurso pues no gana, no va a ganar, entonces bueno, se queda en proyecto nada más, pero bueno, le sirvió para foguearse haciendo modelitos a escala. Lo que sí le van a dar es un museo de arte y biblioteca municipal en Francia, en la ciudad de Nimes, junto a un monumento grecorromano que se llama la Maison Carrée, que es este edificio totalmente en estilo clásico, en estilo grecorromano, que está considerado monumento nacional. Y él decide hacer algo en su estilo, algo muy de él, pero no tan industrial, ahí sí se mide, no lo hace tan exageradamente industrial, con tanta estructura y tanto tubo saliendo por todos lados, sino que decide un poco respetar el entorno, respetar el edificio clásico que tiene enfrente, y va a hacer este museo con, imitando, por ejemplo, aquí vemos que también tiene una serie de columnas externas de esta parte techada, al igual que el monumento clásico. O sea, sí copia algunos de los conceptos de este edificio grecorromano, pero pues obviamente con su estilo, con su membrana de cristal, con columnas muy ligeras, pero el concepto sí lo duplica para respetar que haya una fluidez de espacio entre los dos edificios, ¿no? El clásico y el moderno. Y aquí se ve un corte donde, bueno, le va a hacer su sección de sus sótanos de aparcamiento, estacionamiento, sus entradas. Ahí siempre en sus proyectos, ustedes van a ver en sus dibujos que siempre va a dibujar el sol y los rayos de sol entrando al centro del edificio, ¿no? Siempre va a crear patios centrales, vestíbulos centrales que estén con iluminación natural para que todas las áreas del edificio tengan iluminación natural. Ya lo habíamos visto en los otros. Le van a encargar también la remodelación y ampliación de la Royal Academy. Ya lo habían invitado a ser miembro de la Royal Academy desde hacía algunos años. Él ya era miembro de la Real Academia. Y le dicen, oye, pues necesitamos una ampliación para hacer más un área de museo y tener más áreas de exposición. Y queremos un proyecto que sea respetuoso con el edificio clásico que ya tenemos, etcétera. Entonces, bueno, ahí él va a ser lo más respetuoso posible, sigue perfectamente las instrucciones que le dan en la academia y pues hace un edificio totalmente sutil, totalmente minimalista, totalmente simple, con una sección de incorporación al edificio antiguo que va a aprovechar ahí para poner un nuevo cubo de escaleras y los ascensores, los elevadores, los va a poner en esta etapa de transición entre el edificio antiguo y el edificio nuevo. Les digo, siendo sumamente respetuoso, no va a estar libre de adornos, como muy funcionalista, muy minimalista, y esa va a ser su obra, obviamente, como en todos, con entrada de luz natural, pero tiene que ser una luz natural muy controlada que no dañe que no decolore las obras de arte que se exponen en el interior. Entonces todo va a ser como con mucha precisión, muy controlado, con asesoría obviamente de museógrafos y de gente experta en el tema para que el edificio pues sea todo un éxito funcional.
Ahí como que vuelve un poco al funcionalismo de principios del siglo XX. Bueno, lo que les decía, se termina la obra de Hong Kong, se termina el gran rascacielos que le va a generar premios y reconocimiento internacional, pero ahora tiene que traer a todo su equipo porque resulta que no le surgen más proyectos en Hong Kong. Como Hong Kong está en una etapa de transición para devolverse a China, pues muchas empresas inglesas que estaban radicadas en Hong Kong, esas sí deciden regresar a Inglaterra, no así el banco HSBC, pero las demás empresas sí. Entonces, pues prácticamente no tienen cargos en Hong Kong, tiene que desmontar la oficina de Hong Kong y regresar a toda esta gente a Londres. Decide, pues, conservar la mayoría de los empleados, evita despedir a tanta gente, ¿verdad? Obviamente sí habrá tenido que hacer algún recorte, pero trata de conservar la plantilla de trabajo en lo más posible. Y se construye este edificio justo al lado del río Támesis, del Thames River, y se va a reservar la parte de hasta arriba que les estoy señalando aquí a la derecha, se va a reservar todo este ático, todo este penthouse, como se diría en inglés, para él, para como su vivienda, y pues él ya para ir a trabajar nada más tiene que bajar la escalera y ya está. Y bueno, vean la amplitud del espacio, le encantan los espacios abiertos para tener a todos los trabajadores ahí trabajando juntos, en equipo, con iluminación natural, con grandes alturas para que no se sientan encerrados y que se sientan en un espacio libre, ¿no? En un espacio agradable para trabajar, bien ventilado, bien iluminado. Entonces, bueno, estas son sus nuevas oficinas, se las hace él mismo y porque obviamente pues ya tiene la economía para hacer eso y más, ¿no? Entonces, bueno, va a comenzar a tener ya muchos proyectos, pero tiene una etapa muy difícil en su vida, un momento trágico. Muere su esposa, se le detecta un cáncer a la esposa y muere en enero del 89. Aquí la tenemos en esta foto. Y pues no solamente su esposa, es su socia en el despacho. Entonces le va a pegar no solamente en la parte afectiva, en la parte de relación amorosa, sino que le va a pegar también porque se le muere su socia. Y Wendy se encargaba de muchos asuntos de la empresa que ahora él va a tener que delegar en otras personas, ¿sí? En otros funcionarios de la empresa. Aquí tenemos, también le van a surgir proyectos, como les decía, en varias partes de Europa. Tenemos proyectos de remodelación urbana, tanto para un barrio de Londres que se llama el King's Road y otro barrio en Barcelona que se llama La Sagrera. No estoy seguro si el King's Road sí se hizo, el proyecto de La Sagrera no se realizó, se quedó nada más en proyecto. Y bueno, en ese momento ya tienen un montón de encargos por todos lados, o sea, no es que se estén preocupando por la economía, ya despegó Norman Foster y bueno, le van a encargar. Resulta que después de la Segunda Guerra había quedado una zona cerca de Cambridge, en el Reino Unido, en Inglaterra, una zona en que los americanos, al retirarse ya, de regresar a casa después de la guerra, pues dejaron un montón de aviones abandonados, ahí aviones de militares y de todo tipo, pues ahí se los dejaron, ¿no? Y les decían, ay, pues ahí les regalamos los avioncitos. Y pues los aviones se comenzaron a deteriorar y deciden restaurarlos y hacerles una especie de museo, un museo tipo hangar, que pueda contener a todos estos aviones que dejaron los americanos ahí. Y pues les hace esta especie de concha de hormigón armado, de concreto armado, muy del estilo de las que hacía el arquitecto hispano-mexicano Félix Candela, que ya le haremos su cápsula. Cuando toquemos arquitectura mexicana, ya le va a tocar su cápsula a Félix Candela. Pues hace esta concha de hormigón muy del estilo de Félix Candela, con su gran vidriera y pues todos los aviones exhibidos adentro. También le van a pedir una ampliación del Centro de las Artes Visuales que ya habíamos visto en este campus de la universidad, donde él hace esta especie de hangar enorme para que esté tanto el museo como el Centro de las Artes Visuales.
necesitan tener una ampliación y él aprovecha el desnivel del terreno, el terreno a partir de la fachada de este edificio, de este hangar. El terreno lleva una suave pendiente que después se va inclinando más y él aprovecha para excavar, hacer esta ampliación de tipo más o menos subterráneo. Eran, más que nada eran almacenes, eran bodegas que necesitaba el museo, etcétera. Y bueno, deja esta parte curva como un mirador y bueno, y área de exposición también, como una galería extra para el mismo Centro de las Artes Visuales. Aquí tenemos una vista de cómo está el sistema de calefacción y aire acondicionado por debajo del suelo, como lo que le llaman calefacción radiante, ¿verdad? Y esta serie de cubículos, oficinas, etcétera, para funcionarios del museo, funcionarios de la academia, etcétera, ¿no? Almacenes. Entonces, se le llama el proyecto de Media Luna porque, bueno, aprovecha la curva del terreno para tener esta vista hacia el valle de East Anglia. ¿Ok? Bueno. También le van a encargar en otras partes de Europa, en Bilbao, le encargan hacer el metro, van a hacer su metro, y entonces le encarga, pues, la mayoría de las estaciones, el aspecto estético de las estaciones. Ya sabemos que el metro, pues, es un túnel, ¿no? Porque va por debajo de la ciudad, pero la resolución estética de las estaciones, las salidas del metro hacia la calle, pues estas van a ser tan famosas en esa ciudad que a partir de entonces los habitantes de Bilbao les llaman los fosteritos, porque son pequeñas construcciones de Foster pues penetran al subsuelo, pero bueno, todas estas entradas de metro se van a conocer como los fosteritos ahí en Bilbao. También le encargan en España, le van a encargar, pues de hecho son creo los primeros proyectos que le encargan, no le habían encargado en España cosas hasta ese momento. Entonces, para las Olimpiadas del 92 necesitan una gran torre de telecomunicaciones y la van a hacer en una montaña que rodea Barcelona, que es la Sierra del Collserola, muy cerca de un parque de atracciones. Para los que conocen, que han estado alguna vez en Barcelona, pues esto es muy, muy cerca, enfrente del Tibidabo, del parque de atracciones del Tibidabo, que está en la punta del Collserola también. Pues ahí a un lado van a hacer esta gran antena de telecomunicaciones y pues deciden hacerla sobre una columna de hormigón armado, un fuste, un solo fuste de hormigón armado, y de ahí pues va a tener varios niveles de área de funcionamiento para el control de las antenas y todo. Va a tener planta triangular con las caras del triángulo curveadas, alabeadas. Y bueno, aquí tenemos, hasta arriba va a ser un mirador, deja un mirador para la visita del público, o ignoro si todavía este mirador sigue abierto al público, pero en ese momento él lo inaugura con un mirador para el público, y en los demás niveles pues van a estar todas las antenas parabólicas para la comunicación mediática de los Juegos Olímpicos. Entonces, este es otro proyecto que le encargan y aquí pues ya viene donde va, gracias a este proyecto va a conocer a una persona que va a, pues, a ser parte de su vida durante los siguientes años. Nada menos y nada más que Norma Ochoa. Conoce a Norma Ochoa. Resulta que la Asociación de Ingenieros de España en el 93 le otorga un premio precisamente por la torre del Colcerola. Él no puede recibirlo en el 93 porque tiene pues muchos compromisos, pero va a recibirlo en el 94 y en la ceremonia de entrega de ese premio lo sientan a él junto con esta mujer que es crítica de arte, es curadora de exposiciones, comisaria le llaman en España, le llaman comisaria de exposiciones, editora de revistas de arte, ella misma es coleccionista de arte también, además de ser una prestigiada psicóloga en España. Entonces, los van a sentar juntos, bueno, Norman ya había tenido noviecillas en el periodo en que se le muere su esposa, pues en esos años ha tenido pues, algunos intentos de relación que no le han funcionado, pero finalmente conoce a Elena y pues flechazo, ¿no? Entonces, a partir de entonces, pues comienzan a estar juntos, pues
posteriormente se van a casar. Y en el 95 viene a celebrar su 60 cumpleaños y elige el mirador que él había hecho en la Torre del Colcerola, elige ese mirador para celebrar su cumpleaños y por supuesto asiste Elena también a este evento y bueno, desde entonces pues ya están conviviendo y bueno, Elena se va a terminar mudando con él a Londres, actualmente vive en ese precioso ático junto al Támesis y bueno, cada uno sigue haciendo su vida profesional, pero ya forman pareja. Bien, pues continuamos con el Commerzbank. Aquí tenemos el Commerzbank. Va a ser otro proyecto que le van a encargar, esta vez en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Le van a encargar este edificio para un banco, donde, bueno, ahí ya va a dar rienda suelta a su creatividad. Bueno, la ha dado desde que empezó, pero va a como a sentirse más libre, ya comienza a meter estas fachadas ya ligeramente curvas, las esquinas redondeadas y va a darle esta planta triangular a este edificio, pero lo más importante de este edificio del Commerzbank es que él buscó que todos los puestos de trabajo tuvieran vista hacia los exteriores y también poder ver hacia otras áreas de trabajo internas del edificio, por lo cual le va a crear un hueco en el medio del edificio, un hueco también de perfil triangular, para que haya esta comunicación visual entre empleados y jefes, etcétera, y el paisaje. Y también les va creando terrazas en distintos niveles. Todo esto, estos huecos que se ven en fachada corresponden a terrazas arboladas, donde les ponen mesas para que puedan comer en sus horarios de descanso. ¿Sí? Entonces, bueno, va a ser también este edificio, va a introducir cambios, ya se va viendo como menos industrial. Si se fijan, ya la estructura no está así completamente expuesta, sino que ya está un poco más disimulada, vuelve otra vez al muro cortina con los apoyos detrás de la cristalería. Entonces, lo cual lo hace ver como más limpio. Yo pienso que este es de los mejores edificios, de los mejores resultados que ha tenido en sus proyectos. Sí, entonces, bueno, este fue en Frankfurt, 1997, ya casi a la vuelta del siglo. Y vamos a la siguiente. Va a ser también el aeropuerto, el nuevo aeropuerto para Hong Kong, ahí mismo donde él hizo su rascacielos del HSBC, le van a encargar pues que haga un aeropuerto, es un concurso, ¿verdad? Se hace un concurso, se va a hacer una isla artificial y ahí van a ubicar el nuevo aeropuerto. Aquí tenemos una vista aérea del aeropuerto ya terminado y una vista interior. Hay muchísimo que hablar de este aeropuerto también, eso ya lo verán en mi curso en línea. Pero bueno, va a ser también de sus grandes proyectos. Aquí, esto va a ser el doble del aeropuerto de Stansted, el que hizo en Inglaterra. Entonces, bueno, pues aquí es todo un reto para él, pero bueno, con unos resultados excelentes. Y pues es el aeropuerto que actualmente está en funcionamiento en Hong Kong. Y vamos a hacer la pausa que hacemos siempre para pedirles que le den clic en suscribirse. Para aquellas pocas personas que no lo han hecho aún, denle clic en suscribirse, como los está invitando esta simpática muchacha que está aquí a la izquierda. Denle clic a suscribirse para que les puedan llegar los avisos de lo nuevo que voy publicando y denle a la manita arriba. Si es que les está gustando este video, denle por favor la manita arriba, con eso me ayudan a poder seguir produciendo estos videos. Y bueno, aquí no podían faltar estas dos vistas también del aeropuerto de Hong Kong. El viaducto de Millau, este se lo van a encargar en Francia, el gobierno francés. Van a hacer una autopista que va elevada sobre un valle. Había un gran desnivel que librar para comunicar una región de Francia con otra y se encontraba un gran desnivel donde la carretera que había pues daba muchísimas vueltas, muchísimas curvas que librar en esa
antigua carretera y deciden hacer este viaducto recto por encima del valle, librando una altura de 275 metros. Uno de los pilares más altos tiene 275 metros, el equivalente a un edificio de unos 45 niveles. Y bueno, como ven, hay ocasiones en que el puente se ve por encima de las nubes. Lo van a invitar a hacer el puente del Milenio en Londres, sobre el río Támesis, muy cerca de sus oficinas, en el río Támesis, y es para comunicar la plaza de la Catedral de San Paul, la Catedral de San Pablo, con el Museo y Academia Tate sobre el río Támesis. Bueno, este va a ser su proyecto en cuanto a edificios patrimoniales, edificios históricos, va a ser su proyecto más importante. Aquí le piden que reconstruya la cúpula del Reichstag, del Parlamento alemán, que había quedado destruida después del incendio provocado por Hitler, por los nazis al subir al poder. Incendiaron el Parlamento, había quedado abandonado muchísimos años, deciden volver a usarlo, pero había que reconstruir la cúpula y le dan vía libre a Norman Foster y él diseña, pues para variar, esta cúpula toda en cristal con esta serie de espejos que van a reflejar la luz del sol, la van a enviar hacia adentro del salón de sesiones para tener una iluminación natural dentro del salón de sesiones, que es esta parte que les estoy señalando. Aquí es donde se reúnen los parlamentarios, pero la parte de arriba, en días normales, se deja abierta al público, pues como un agradable mirador para ver la ciudad de Berlín. Y también en los días de sesiones se accede, solamente dejan entrar a los ciudadanos alemanes para que puedan presenciar las sesiones importantes del Parlamento, del Congreso, desde la parte alta del salón de sesiones. Aquí le tenemos pues prácticamente sobre el suelo, haciendo los primeros bosquejos para esa gran cúpula que se va a construir. Va a remodelar también lo que fuera la biblioteca del Museo Británico. La va a remodelar, le van a dar un nuevo uso a esa, lo que fuera la biblioteca, va a tener un nuevo uso, y de paso le encargan techar el patio para que toda la parte interior del Museo Británico quede a cubierto. Entonces hace esta hermosa cubierta de estructura tridimensional, de estructura geodésica, y deja a cubierto todo el patio, donde pues crea un clima muy agradable para visitar el museo, no importa que sea invierno. La parte de toda, la parte interna esta del patio va a quedar pues con un clima muy agradable para estar ahí. También como ven ustedes, ya se inclina por la línea curva totalmente. Entonces le encargan la remodelación de la Biblioteca de Filología en la Universidad Libre de Berlín, y va a hacer esta especie de terrazas. En primero lo va a cubrir con una estructura que va a llevar una especie de lona, una especie de placas de policarbonato, pero al ser curva, pues da la impresión de que es como una estructura inflable, ¿no? Se ve algo muy parecido a una estructura de lona inflable. Y bueno, van a estar los diferentes módulos de consulta de los libros, van a estar, tener la función también como de balcones para ver a los otros niveles del edificio, y unos van saliendo, otros van entrando, en fin, va creando estas líneas curvas ondulantes para poder crear estas terrazas, y el escritorio de lectura, que es el que va paralelo al balcón, dando vuelta por todo el edificio. También tenemos que después de que Tony Blair sube al poder, Tony Blair ordena la creación de la alcaldía de Londres, porque resulta que Londres no tenía una alcaldía, no tenía un palacio municipal, ni mucho menos, ¿no? Todo se decidía desde el gobierno supremo de Inglaterra, y, o sea, desde el Parlamento de Inglaterra. Y bueno, Londres ya pedía a gritos una autoridad local para poder, pues, tomar sus decisiones locales, sin tener que estar
consultando al gobierno central, ¿no? Y pues ahora la alcaldía necesita un edificio para sus oficinas administrativas y se va a construir este edificio donde tenemos una escalera en espiral que va comunicando los diferentes niveles del edificio de oficinas. Bueno, este va a ser también de sus edificios emblemáticos y además se va a convertir en un edificio emblemático para la ciudad de Londres. Ya no va a ser solamente la torre del Big Ben la que va a identificar a la ciudad de Londres, sino que Londres va a identificar también con este edificio en forma de bala de cañón, que bueno, muchos londinenses le han apodado el Pepino. Entonces, bueno, ahí tenemos de que pues, la gente del pueblo siempre bautiza los edificios con lo que les parece más cercano en cuanto a forma. Entonces, bueno, va a ser para una compañía reaseguradora, se va a reservar, el último nivel se reserva para un restaurante de lujo, no sé si sea giratorio, eso sí no recuerdo, pero va a quedar un restaurante de lujo con las vistas de toda la ciudad de Londres. El Palacio de la Paz y la Reconciliación, esto se va a hacer en Kazajstán. Y bueno, se supone que es una especie como de templo ecuménico donde se pueden tener reuniones espirituales, reuniones de tipo espiritual de cualquier religión del planeta. Entonces, bueno, esa es la idea de este edificio y se ubica en Nur Sultan, en la provincia de Azana, en Kazajistán. Vamos rapidito porque, bueno, como se darán cuenta, ya llevamos mucho tiempo y son muchos los ejemplos que hay que ver. También este ya es de los proyectos más recientes, es el Can Satir Centro Recreativo, también en Kazajstán. Recuerda mucho estas como tiendas de campaña de las tribus originales de esa zona, llamadas también yurtas. Entonces es un edificio que tiene, bueno, o sea, son 140,000 metros cuadrados debajo de la cubierta. Y bueno, es una especie de centro comercial, hay tiendas, hay restaurantes, pasa un río por en medio. Dice aquí que tiene una playa artificial, no he tenido la oportunidad de estar ahí para comprobarlo, pero bueno, se ve espectacular el proyecto. También va a diseñar esta gigantesca torre de cristal que también va a cubrir un montón de metros cuadrados. Igual lo mismo, va a tener centros comerciales adentro, va a tener deportivos, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera. Y pues se le llama ciudad, es una ciudad museo. Y también las características de todos estos últimos edificios de Norman Foster es que aprovechan la energía eólica, aprovechan la energía solar, tienen muchas celdillas fotoeléctricas para transformar la luz solar en energía eléctrica, ¿sí? Pues bueno, pues ahí tenemos este espectacular proyecto. Un concurso que pues lamentablemente no ganó, también fue el de la torre en la zona cero, en la zona donde habían derribado las torres gemelas, pues él concursó con estas, pues también torres gemelas, torres como adosadas, la una con la otra, pero no lo ganó, no fue este proyecto el que ganó. Entonces, bueno, pues fue un ejercicio más, pero pues, finalmente entrar en un concurso ya de esta altura, de esta importancia, pues aunque no lo ganes, te da un gran prestigio y te asegura que te estén encargando proyectos. La Torre Hearst, esa sí la va a acabar a hacer. Resulta que la empresa que era una empresa editorial hecha por William Randolph Hearst, era una empresa de periódicos, tenía planeado hacer su rascacielos y comenzó a hacer la obra de su rascacielos en los años 20, pero en eso se viene la Gran Depresión del 29, deben haber empezado la obra por ahí del 28. Se viene la depresión, todo se frena, toda la economía frena y tienen que parar el edificio cuando llevaban lo que se ve aquí, unas cuantas plantas.
tienen que parar la obra y lo único que hacen pues es terminarlo con ese nivel de plantas, ¿no? Creo que son 5 plantas y ahí lo dejan, pero la estructuración y la cimentación estaba hecha para soportar un rascacielos de 50 niveles. Y entonces, bueno, ya finalmente en el 2006 se lo encargan a Norman Foster y este, a pesar de la crisis económica, a pesar de la burbuja inmobiliaria, sí alcanzan a realizarlo y deja lo que era el edificio original, los 5 niveles, los deja como vestíbulo de entrada al rascacielos. Vean ustedes qué estructura tan descomunal, ¿no? Esto parece estructura de un puente para atravesar una bahía, ¿no? Algo gigantesco y pues deja pues al descubierto todo lo que habían sido el edificio original de oficinas, nada más le deja la simple fachada, las ventanas, porque no se podían tocar, ya estaban catalogadas como edificio histórico, entonces deja el cascarón y por dentro hace el rascacielos. En Madrid va a ser la torre que en un principio se conocía como Torre Repsol, que era para una compañía española de refinación de petróleo, de producción de gasolina, diésel, etcétera. ¿Y cómo le llaman en España? Le dicen el gasoil, le dicen en España, en lo que aquí conocemos como diésel, allá le llaman gasoil. Bueno, el caso es que el edificio cambia de manos varias veces, lo vende Repsol, lo ocupa Caja Madrid, lo va a ocupar Cepsa y diferentes empresas. Entonces, al dejarlo de ocupar una empresa petrolera que se supone que estaban queriendo dar la imagen de las energías alternativas, de que apoyar la energía eólica, la energía solar, etcétera, iba a tener 2 grandes turbinas, este hueco hasta arriba con 2 grandes turbinas para aprovechar la energía del viento y producir electricidad, pero finalmente, como después la ocupa un banco, pues como que al banco no le interesa tanto dar esa imagen ecológica y pues suspende lo de las turbinas, ya al final no se instalan esas turbinas, se quedan en proyecto, pero el resto del edificio sí que se termina. Y pues les digo, ha cambiado de manos como la falsa moneda, ha ido de mano en mano este edificio. No sé quién lo ocupe ahora, pero esa es la historia del edificio. Está en la nueva zona financiera conocida como Gran Madrid. Está, si no me falla la memoria, está al norte de Madrid. También se les cancela por la misma crisis económica, se cancela la remodelación del Camp Nou, del estadio de fútbol del Club de Fútbol Barcelona, que está en el norte de Barcelona, ya cerca de la montaña. Ahí se alcanza a ver la Torre del Collserola, que también es de él. Y pues se cancela este proyecto precisamente por la crisis inmobiliaria y bueno, después lo van a reanudar. En el 2015 sí se va a hacer una remodelación del Camp Nou, pero ya no con el proyecto de Foster, sino con otro proyecto que resultaba ser mucho, mucho más económico y obviamente pues más austero, ¿no? Más sencillo, menos espectacular que este que vemos aquí. El aeropuerto de Pekín también, vean la majestuosidad de este aeropuerto. Pekín necesitaba un aeropuerto para los muchos vuelos que iban a llegar para las Olimpiadas. Necesitaban un aeropuerto que pudiera recibir esa gran frecuencia de vuelos y van a ser en un tiempo récord de 16 meses, van a ser este aeropuerto fantástico y espectacular para los Juegos Olímpicos de Beijing. Y bueno, para lograr hacerlo en 16 meses, pues van a tener un ejército de 50,000 trabajadores en 3 turnos, trabajando las 24 horas diarias, avanzando, 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 y solamente así se logran las cosas. Cuando hay voluntad, se pueden hacer maravillas. Cuando hay voluntad y hay recursos, por supuesto. Y bueno, China en ese momento tenía los recursos económicos para hacer esto y bueno, finalmente las obras de infraestructura siempre van a ser buenas inversiones porque te van a ayudar a generar más dinero en el futuro, ¿sí? A favorecer el comercio, el intercambio de mercancías, etcétera. Pasajeros, obviamente. Y bueno, ya estamos llegando casi al final. También va a ser esta ciudad ecológica de Masdar, lo va a hacer en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
Y bueno, es una ciudad que se va a caracterizar porque va a ser totalmente autosuficiente y con todos los desechos que genera la ciudad se van a reciclar su basura, obviamente hay separación de basuras desde las casas. Separan, no les a la gente en las casas no le reciben la basura si no va separada. Entonces ya lo separan, ya saben, en vidrios, plásticos, orgánico, no orgánico, etcétera, ¿no? Entonces, todo va a ser reciclado, todo va a ser aprovechado y el desperdicio de la ciudad pues va a ser realmente dentro de márgenes muy, muy, muy controlables, muy mínimos. Y bueno, va a ser pues todo un conjunto, ¿no? Hay universidades, hay hospitales, en fin, centros deportivos, todo lo que debe llevar una ciudad. Aquí vemos el proyecto, el render de cómo quedaría esta ciudad. Parece como sí nos recuerda un poco a las ciudades de la Edad Media, así toda es un cuadro amurallado, se ve como una muralla alrededor. Entonces, pero bueno, vean la arquitectura que pues se estaba realizando en esta ciudad. También le van a encargar la remodelación del mercado central, respetando un poco los conceptos tradicionales de los ojos o socos en los mercados árabes tradicionales. Bueno, todas estas celosías, todos estos símbolos van a permanecer, pero con un nuevo aspecto, con un aspecto más moderno, más cosmopolita, respetando los símbolos tradicionales. También este es de los últimos proyectos, tengo entendido que no se ha terminado aún, y es el Museo Nacional Sayed, que va a estar también en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Y vean ustedes, estos grandes alerones se supone que tienen la finalidad de captar el aire fresco que pasa por encima, por arriba del desierto, pasa aire un poquito más fresco que en la superficie directa del suelo. Y entonces estos alerones, además de ser decorativos, sirven para conducir el aire fresco hacia adentro del edificio y hacerlo pues más agradable, más confortable en esas temperaturas del desierto árabe que llegan muchas veces a superar los 50 grados centígrados. El estadio de fútbol en Doha, en Qatar, también otro proyectazo que se hizo. No estoy seguro también si se haya terminado porque se atravesó la pandemia y la pandemia junto con con la crisis del 2008, que ya cuando se estaban reponiendo de la crisis económica, entonces llega la pandemia y vuelve a fastidiar todo. Entonces muchos proyectos se cancelaron. No estoy seguro de que este proyecto se haya llevado a la realidad. El aeropuerto de Kuwait, también un gran aeropuerto que se iba a hacer. Como verán, él se especializó en aeropuertos. Todos llevan más o menos esta misma forma, porque pues tiene que ser una forma para poder dar el mayor número de puntos de contacto para los aviones, de estaciones de contacto, de estaciones para dejar a los pasajeros, estaciones fijas. Entonces, pues la forma del edificio tenía que prestarse a tener el mayor número de salas de abordaje posible. Pues también le va a tocar en suerte no solamente hacer aeropuertos, va a ser un cosmódromo para Virgin Airways, Virgin Galactic, esta empresa de Richard Branson, me parece que es el dueño de la empresa Virgin, que bueno, finalmente tengo entendido que no se pudo llevar a cabo este proyecto de los vuelos espaciales, de los vuelos que salían de la atmósfera para turistas porque, bueno, tuvieron accidentes, hubo desperfectos mecánicos, etcétera, entonces se tuvo que ir retrasando el proyecto y hasta la fecha creo que no han podido realizar el primer vuelo ya comercial para turistas por fuera de la atmósfera, pero bueno, ahí está el edificio, ahí están todas las instalaciones y en algún momento pues podremos ver ya los vuelos que salen de la atmósfera para estar un rato allá afuera en órbita y volver a aterrizar sanos y salvos. Eso esperamos todos. Va a ser las oficinas de Apple también, le encarga el dueño de Apple, Steve Jobs, le encarga este edificio circular con aspecto de platillo volador, de nave espacial,
y que tiene un gran espacio al centro para, pues, para que los empleados a la hora de su turno de descanso pues tengan un bosquecillo ahí muy agradable para salir a caminar, para comer, tiene inclusive hasta un pequeño lago, en fin, ¿no? Se dice que este círculo es mucho más grande que la plaza envolvente en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, esta plaza de la fachada de San Pedro que tiene estos alerones que envuelven la plaza. Bueno, este círculo es bastante más grande que la plaza de San Pedro. Entonces, bueno, obviamente son edificios inteligentes, autosustentables, etcétera, ¿no? Con toda la tecnología moderna. Ya estamos en estos últimos ejemplos de Norman Foster, creo que este es el último ya, y si no, pues es el penúltimo. El aeropuerto de la Ciudad de México, que también iba a ser un aeropuerto con lo último en tecnología, recuperación de agua de lluvia, ya saben, aprovechamiento de energía solar, energía eólica, en fin, todo este tipo de cuestiones, pues iba a ser como un invernadero también porque iba a tener mucha vegetación en su interior. En fin, pues iba a ser lo más moderno en aeropuertos porque obviamente cada aeropuerto que hacía Norman Foster trataba de superarse a sí mismo con el anterior. Entonces, bueno, aquí tienen, inclusive tienen las autopistas internas de la gente que viene a dejar a los pasajeros o que vienen a recoger pasajeros, taxis, vehículos particulares, pues aquí se ven circulando. En fin, iba a ser un megaproyecto. El problema, bueno, de hecho ya se entregó el proyecto, o sea, el gobierno mexicano recibió el proyecto, comenzó a hacer la obra. Norman Foster cobró sus honorarios por ese proyecto y aquí lo vemos con el presidente Peña Nieto, que era el que había encargado este concurso. Pues el arquitecto Foster le está explicando al presidente Peña Nieto cómo iba a funcionar todo este sistema del aeropuerto, pero lamentablemente hubo un cambio de gobierno, hubo elecciones, llegó otro presidente al cual no le pareció adecuado este aeropuerto por eh, motivos diversos, ¿verdad? Y decidió cancelar las obras que ya iban a más de un 30% de avance. Ya estaba la cimentación, ya estaba toda la infraestructura subterránea, etcétera. Y todo ese dinero gastado, incluidos los honorarios de Norman Foster, se fueron a la basura. Norman Foster va a diseñar muebles también. Aquí tenemos esta línea que sacó llamada Tecno y que la va a comercializar la marca Nomus. Sacó edificios de oficinas porque precisamente cuando regresa todo su equipo ¿se acuerdan que les dije que había tenido que traerse a toda su gente de que habían hecho el banco ahí en Hong Kong? Termina ese proyecto, no, no salen más de momento, entonces trae a toda su gente a Londres y al hacer las nuevas oficinas, pues necesitaban mobiliario de oficina y decide diseñarlo él también, como tantos otros arquitectos que hemos visto en las cápsulas, decide él también diseñar su propio mobiliario y pues aquí tienen unas cuantas muestras de lo que él diseña para sus nuevas oficinas en Londres y obviamente para comercializarlo también, para ponerlo en venta al público. Él va a hacer obra de beneficencia, también va a hacer estas escuelas que son como prefabricadas, como muy rápidas de montar, de ejecutar, de hacer y son especiales para países donde la gente es de muy bajos recursos, países que pues necesitan escuelas, pero sus gobiernos no tienen los presupuestos necesarios para construirlas. Entonces, Norman Foster pone la escuela, pone el dinero y la ejecución de la obra para hacer la escuela y el gobierno local pone los sueldos de los maestros, o sea, pues, ponen la escuela a funcionar, ¿no? También va a crear una fundación para becas de estudiantes, de gente que quiere estudiar arquitectura, de gente que quiere pues, incursionar en el campo del diseño, tanto diseño de mobiliario como arquitectura. Él va a crear becas y aquí está la página arriba, aquí por si quieren entrar a la página, si a alguno de ustedes les interesa solicitar una beca, pues ahí tienen la página de la Fundación Norman Foster. Y pues aquí le tenemos en una foto con un alumno de Malasia que ganó la beca y que, bueno, obviamente parte de la beca es que trabajes en las oficinas de Norman Foster. Aquí están, aquí le tenemos en sus oficinas de
Londres, junto al río Támesis. Acuérdense que arriba de este techo, pues está la casa de Norman Foster, ahí vive él. Y bueno, ya estamos casi despidiéndonos. Conoció a mucha gente importante. Va a tener relaciones con Oscar Niemeyer de Brasil, con este fantástico arquitecto. Aquí tenemos un ejemplo de la Catedral de Brasilia que hizo Oscar Niemeyer. Va a tener algunos proyectos en conjunto, bueno, asesorándose con Oscar Niemeyer, y Oscar Niemeyer, pues fue un súper prolífico, ya lo vimos en su capsulita, ya tenemos la capsulita de Oscar Niemeyer. Entonces, como les decía yo en la capsulita de él, pues murió de 104 años, produciendo hasta el último momento, diseñando. Fue un arquitecto muy prolífico. También va a ganar premios. Aquí le vemos recibiendo el premio del Rey de España. Es un premio que se llama Premio Príncipe de Asturias, que es en la categoría de artes. O sea, ellos premian, es como un equivalente al Nobel, pero español. Entonces premian diferentes disciplinas, en este caso la categoría de las artes, y aquí lo tenemos recibiendo el premio del año 2009 de manos del rey Felipe de Borbón, originalmente príncipe de Asturias. Él desde jovencito era el que entregaba los premios príncipe de Asturias, y aquí lo vemos recibiéndolo. Se van a editar muchos libros, hay inclusive animaciones futuristas. Se va a hablar mucho de él. este, Hay varios libros con su biografía, etcétera. Este es muy interesante, por ejemplo, que dice, ¿qué tanto pesan sus edificios, Mr. Foster? Entonces, bueno, están estos libros disponibles para los que los quieran leer. Se ha hecho mucha literatura sobre él porque ha sido también muy prolífico. Y pues hasta ahí estamos llegando con Norman Foster. Para la próxima, les tenía la sorpresa, para la próxima vamos a ver a otra grande del diseño, a otra grande de las líneas orgánicas, de las líneas curvas, enamorada de los espacios orgánicos, también diseñadora de mobiliarios, que es Zaha Hadid, esta fantástica arquitecta que lamentablemente la perdimos siendo muy joven. Se nos fue siendo todavía muy joven, pero pues dejó mucho legado, dejó cualquier cantidad de obra para la posteridad. Entonces, esta es la que nos toca ver en la siguiente capsulita. Los invito. Y bueno, me despido. Ya me alargué muchísimo porque había mucho que hablar sobre Norman Foster. Entonces, me despido. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.